Hola, queridos hermanos, ¿cómo están? Muy buenos días. Hoy día estamos jueves 7 de mayo y continuamos con ese hermoso devocional que empezamos el día de ayer, que decía, me- ¿con qué me voy a proteger yo para pasar el día malo? Y estábamos hablando de la armadura de Dios para esta guerra o esta lucha espiritual que uno tiene como cristiano. Pero quiero decirte a ti una cosa, antes de hablar de la armadura, que es sumamente importante en la vida del cristiano, quiero hablarte sobre la autoridad que tenía en ese entonces el soldado romano. La autoridad que tenía el soldado romano venía de parte de Roma, que se le había delegado una autoridad para que ese soldado romano pudiese ejercerla en el lugar que se le colocaba o en el mando que él tenía para poder ejercerla sobre toda la ciudadanía de ese entonces. Entonces nosotros los cristianos sabemos que Dios nos ha dado una autoridad. Antes de colocarnos la armadura, nosotros tenemos que entender que el poder no está en la armadura, el poder está en la autoridad delegada, y esta autoridad delegada, según nos dice las Escrituras, viene de parte de Dios. Y esto es importante que tú lo tengas en cuenta, porque si tú tienes en cuenta que tienes una autoridad delegada de parte de Jesús, ¿no? Cuando Él dijo, toda potestad me ha dado en los cielos y en la tierra, y entonces ese derecho y ese poder que se le dio a Él, te lo doy a ti como iglesia, como cristiano. Entonces la vida cristiana comienza a ser diferente y la vida cristiana la vas a mirar en forma diferente, porque tú vas a ir con autoridad, te vas a colocar la armadura, tú vas a representar al reino de Dios, y vas a representar también no solamente al reino de Dios, sino que vas a tener el poder de Dios para ejercerla. Y esto es sumamente importante que tú tengas en cuenta. Antes de hablar de la armadura, más importante es quién eres tú y en quién tú has creído. Amén. Entonces vamos a leer este versículo que yo creo que es importante para poder entenderlo nuevamente. Efesios capítulo 6, versículo del 10 adelante. Por lo demás, hermanos, dice, fortaleceos en el Señor, en el poder de sus fuerzas, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes, dice, contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir, ¿qué cosa? El día malo, y habiendo acabado todos, esta palabra, estar firmes. Escucha bien, otra vez repite en el versículo 14, estar firmes pues, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de ¿qué? De justicia, y el calzado de los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Versículo 15. Hasta ahí voy a quedarme para poder desarrollar lo que te quiero explicar en esta hermosa mañana. Muy bien, el día de ayer yo les compartí un versículo bíblico en 1 Pedro 5 del 8 al 9. Dice, practiquen, dice, el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león, ¿qué cosa? Rugiente, buscando a quién, ¿qué cosa? Devorar. Dice, resístalo, manténganse firmes, dice, manténganse cosas firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de ¿qué? De sufrimiento, la misma clase de ataque. Ahora, quiero que tú entiendas una cosa. En la guerra o la lucha espiritual es importante que tú conozcas al enemigo. Si tú no conoces al enemigo, tú no vas a poder enfrentar en una lucha espiritual. El enemigo en este caso es el león rugiente, Satanás, que está rodeando ahí. Pero tú tienes que entender que este enemigo no es un enemigo tan fuerte como él pretende o él quiere hacer entender a las personas. Ese enemigo está derrotado. ¿Amén? Entonces, en ese concepto de que ese enemigo está derrotado, tú tienes que centrarte ahí. Por eso que cuando nosotros leemos el libro de Efesios, y Pablo enfatiza cuando dice allí
en los versículos que hemos leído, versículo 12, versículo 13 y el inicio del 14, hay una palabra que se repite, estar firmes. Después dice nuevamente el 14 o el 13, dice, termina diciendo, y acabando todo esto, acabando el día malo, dice, ¿estar qué cosa? Estar firmes. En el versículo 12 también nos dice que nos coloquemos la armadura, ¿no es cierto?, de nuestro Dios, y también estemos, ¿qué cosa? Estemos firmes. Ahí en versículo 11 dice, estar firmes, ¿no es cierto?, contra las acechanzas del diablo. Entonces, esa palabra de estar firmes no podemos pasarla por alto, porque el estar firmes es el lugar donde era colocado el soldado, y el soldado no se podía mover de ese lugar, porque era territorio ganado por, en este caso, Roma, y él se le colocaba en un lugar y ese soldado no se podía mover, tenía que cuidar ese lugar, tenía que proteger ese lugar para que el enemigo no entre. Entonces, así los cristianos tenemos un lugar que Jesucristo lo ganó en la cruz, venciendo a Satanás. Entonces, si Dios te dio una posición y Dios ganó ese lugar y Dios te coloca ahí, tú tienes que estar, ¿qué cosa? Firme, o sea, no te muevas. El enemigo va a querer atacarte, el enemigo va a querer tentarte, el enemigo va a querer poner una posición, él va a querer ocupar ese lugar, pero ese lugar ya no lo puede ocupar. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo lo ganó, Jesucristo venció y él está derrotado. Y si tú le cedes ese lugar que Cristo ya lo ganó, entonces el enemigo va a querer entrar y va a querer hacer lo que antes hacía. Pero no, él no lo puede hacer. Porque si tú eres un hijo de Dios y estás en Cristo, dice la palabra de Dios que las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia. Y esas puertas del Hades sobre la iglesia es la autoridad que Jesucristo ganó por ti y por mí. Y entonces esa es la autoridad que Dios te ha dado. El enemigo no puede entrar más allá de lo que tú le permites. Este pasaje es muy importante y quiero que tú lo estudies en tu casa con más detenimiento. Mateo capítulo 16, versículos 13 al 20. Dice, viniendo Jesús, dice, a la región de Cesarea, de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron, uno que es Juan el Bautista, el otro decía no, que es Elías, el otro decía que es Jeremías, y algunos de los profetas, y él le dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, me es importante acá, carne ni sangre, que también lo dice en el libro de Efesios, sino que mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré, ¿qué cosa? Mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado acá en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos, dice, a que no se lo dijesen a nadie que Jesucristo era el Cristo. ¿Qué cosa estaba diciendo Jesús acá? ¿Qué enseñanza le estaba dando a sus discípulos? Cuando dice que no te lo ha revelado ni carne ni sangre, lo que le estaba diciendo a Pedro, es que esto venía de parte de Dios. Es una revelación que solamente los hijos de Dios tenemos. Que Dios le va a revelar cosas que a otros no se les revela. Y hablaba sobre la autoridad, diciendo que las puertas del Hades, o sea, las puertas del infierno, no van a prevalecer. Entonces, acá la pregunta es algo que Jesús les dice a ellos. Mira, la gente dice muchas cosas de mí, pero yo les pregunto a ustedes, ¿qué opinan ustedes de mí? Díganme ustedes, ¿quién soy yo para ustedes? Y entonces ahí Pedro es revelado y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén, gloria sea al Señor. Yo quiero preguntarte a ti, querido amigo, yo quiero preguntarte a ti, querida hermana, hermano, ¿quién es Cristo para ti? ¿Quién es? ¿Realmente es el Hijo de Dios, del Dios viviente? Porque si tú crees que Él es el Hijo de Dios, del Dios viviente, ese Hijo del Dios viviente venció a Satanás y Él tiene poder y Él tiene toda autoridad. Y si tú eres un Hijo de Dios, tú tienes poder, tú tienes autoridad y entonces tú no tienes que tenerle miedo al enemigo, porque el que está contigo
es mayor que el que está en el mundo. Por lo tanto, querido hermano, querida hermana, vive como un hijo de Dios y vive con la autoridad de un hijo de Dios. Y tú tendrás victoria sobre todas las tentaciones del diablo, tendrás victoria sobre todos los pensamientos que él quiera colocar en tu mente y tendrás victoria sobre todas las cosas que te traen temor, porque Dios está contigo. Y hoy quiero quedarme aquí antes de empezar este estudio que para mí me va a demorar muchas semanas. No lo pensé así, pero creo que es necesario que tú conozcas estas cosas que son importantes para Dios. Y el día de mañana continuamos con la segunda parte, o la tercera parte ya, que es los pies del Evangelio, que es importante que tú la conozcas. Que Dios te bendiga en esta mañana y nos estamos despidiendo. Tu pastor amigo Fernando Lano, que Dios te bendiga.